Vamos a leer la palabra de Dios esta noche, esta tarde que usted nos escucha a través de esta plataforma en el libro de Isaías capítulo 12, del versículos del 1 al 5. El texto bíblico del día de hoy, como cada día, nos lleva a meditar y principalmente a nosotros cada día aferrarnos y a disfrutar de lo que la palabra de Dios nos quiere dar para esta semana. Bienvenidos al culto de la Iglesia de la Luz de Cristo y que a través del mensaje del día de hoy podamos continuamente seguir recibiendo la gracia y la fuerza que viene dentro de la palabra. Al leer el texto bíblico de Isaías capítulo 12, podemos ver varias cosas muy importantes, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Somos llamados el linaje escogido y el real sacerdocio. Dice la Biblia en Isaías capítulo 12, y leemos juntos a través de este tiempo en esta hora. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta semana, que continuamente estemos aferrándonos a ella y disfrutando dentro de su contenido. Este es nuestro momento importante porque a través de la palabra podemos ver el cumplimiento de ella en nuestra vida, en su negocio, estudio o en el campo donde Dios a usted lo ha puesto. Una vez más, bienvenidos al culto de la iglesia. Que el día de hoy podamos seguir siendo testigos del cumplimiento de esta palabra. El título del mensaje para esta semana y que continuamente estamos nosotros meditando y aferrándonos es la iglesia y las bendiciones de hoy. Como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros no debemos olvidar por la razón por la cual nosotros hemos sido llamados. Y Dios nos ha dado todas las bendiciones por ser como el pueblo de Dios dentro de este evangelio. Disfrutemos de esto cada semana. Recuerde un poco el mensaje de la semana pasada. ¿Qué es lo que yo como creyente debo aferrarme el día de hoy, disfrutar el día de hoy y desafiar hoy en el campo? Y como iglesia, también Dios nos ha dado las bendiciones en el día de hoy. Cuando vemos al texto bíblico del día de hoy, usted puede ir al contexto, o sea, el texto, el capítulo anterior, basado en Isaías capítulo 11. Y cuando usted lee el Isaías capítulo 11, el título, solamente póngale un pequeño tiempo en el capítulo 11 y usted va a ver que el título dice el reinado justo del Mesías. O sea, esta es la profecía de aquel que iba a venir a cumplir la palabra. Y este rey es Cristo. Entonces, por eso en el capítulo 12 inicia diciendo aquel día. Ese día importante cuando Cristo venga a reinar. Y no solamente habla de ese día importante, habla cuando Cristo vino a nuestra vida para ser nuestro rey y salvador. Viendo esto, viendo el reino justo del Mesías, podemos nosotros confirmar que Cristo, que es el cumplimiento de la palabra, es el único y rey verdadero. Y nosotros tenemos que disfrutar de ese reino aquí en la tierra porque Él está obrando hasta el día de hoy. No olvide que su poder, su palabra no cambian. Y si es así, Él sigue obrando con el reino de Dios en todos los campos. Por eso como iglesia, como pueblo de Dios, como el pueblo espiritual que Dios nos ha salvado, disfrutemos de las bendiciones de Jesús como el Cristo. O sea, de Jesús como aquel que vino a cumplir la palabra, aquel Mesías prometido que vino a ser nuestro rey, el único rey verdadero. ¿Y por qué decimos que Jesús es el Cristo? Porque a través de Cristo se cumplió la palabra. Y hoy podemos disfrutar de este cumplimiento también. No olvide que en el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que el día de hoy nosotros podamos continuamente como iglesia seguir disfrutando de estas bendiciones que vienen dentro de Cristo. Confesemos, Cristo
es nuestro único y verdadero profeta. Él es el cumplimiento de la palabra, que a través del cumplimiento de la palabra se abrió el camino ahora para que usted y yo nos encontremos con Dios. Esto es la salvación. Pero también Cristo es el único y verdadero sacerdote que deshizo, perdonó completamente mis pecados y todas mis maldiciones fueron terminadas en la cruz del Calvario. Él exclamó, consumado es. Por eso es el único y verdadero sacerdote que una vez y para siempre entregó su vida. Pero también nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, el único y verdadero Rey. El único con toda la potestad del cielo y la tierra, cuando Cristo resucitó lo dijo, y él con su poder deshizo las obras del diablo. Que el día de hoy confirmemos esto todos los días como iglesia. Solamente Cristo es la respuesta para el ser humano que está separado de Dios. Solamente Cristo es la respuesta para el ser humano que vive esclavo del pecado. Y solamente Cristo es la respuesta para el ser humano que no puede salir de las ataduras de Satanás, porque Cristo, el verdadero Rey, para esto vino. Como iglesia, disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado hoy a través del texto bíblico que hoy acabamos de leer. Disfrute de esto y que juntos podamos ir a esta corriente. Primero, ¿cuál debe ser nuestro comienzo? No cualquier comienzo, iglesia. Hay un comienzo correcto. Y en el texto bíblico de Isaías capítulo 12, versículo 1 y 2, habla de aquel día, nosotros diremos, nosotros los creyentes, nosotros que hemos sido salvos por gracia. Entonces el comienzo correcto para nuestra vida es no olvidar nuestra identidad, no olvidar de dónde fuimos salvos, no olvidar de dónde Dios nos sacó, nos salvó por su gracia a través del cumplimiento de la palabra que es Jesucristo. Entonces los salvos deben vivir todos los días con gozo. Y la manifestación del gozo de los salvos es la acción de gracias. Continuamente el Hijo de Dios vive dando gracias por encima de todas las situaciones, buenas o malas, da gracias a Dios. Como dice el capítulo 12, versículo 1, cantaré a ti, a Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Nosotros estábamos bajo la ira. La Biblia dice que éramos llamados enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, Dios por su gracia, su indignación, su ira se apartó. Cristo cargó completamente todas nuestros pecados. Y la ira de Dios que era para nosotros vino sobre Cristo. Esa es la tremenda bendición de la salvación. Por eso como iglesia, como creyentes, cada día debemos recordar que nosotros ya no estamos en Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Ya no estamos muertos por el pecado. Ya no estamos atrapados por el destino de Efesios 2:2 en la corriente de este mundo. Y ya no somos llamados hijos de la ira. Por eso damos gracias. Por eso cantamos a Él. Porque su indignación se apartó. Ahora nos ha dado el verdadero consuelo a través del reinado del verdadero Mesías, de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Que el día de hoy no olvidemos las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Él dijo, todo fue consumado, todo terminó. Y si es así, nosotros ahora somos llamados justos por la gracia de la salvación. En aquel día, ese día que usted fue salvo, ese día en que usted aceptó a Cristo, debe ser el día más feliz y agradecido por Dios por esta salvación. Bien dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que nosotros fuimos justificados ahora para con Dios. Ya nosotros no somos enemigos de Dios, tenemos paz, dice la Biblia. ¿Y por qué somos justificados? Porque a través de Cristo que nos salvó y nos limpió. Este debe ser nuestro comienzo, creyente, en la iglesia, en el culto, usted que es hijo de Dios. Debe vivir agradecido y con este agradecimiento en usted nace el gozo de la salvación. Ese gozo que no viene del mundo, el gozo del mundo es pasajero. El gozo que viene de Dios no es por lo que yo hice, no es por mis obras que yo recibí esta salvación, no es porque sea mejor que otros. Nosotros tenemos que estar conscientes y agradecidos que no es mi obra, no hay nada en mí que yo pude haber hecho
para poder conseguir obtener la salvación. Por eso la Biblia, tanto en el capítulo 12, versículo 2 de Isaías, como lo repite, creyente. Por favor, léalo. ¿Por qué lo repite tanto el profeta Isaías? ¿Por qué? Porque a través de Cristo nosotros podemos confesar que Él es mi salvación. En Él yo me aseguro. En Él yo no temo, porque Él es mi fortaleza y mi canción, quien ha sido salvación para mí. Nosotros debemos vivir agradecidos porque no es por nuestras obras, no es por nuestra experiencia, es por la gracia de Cristo. Por eso cada día confesamos mi salvación, mi gozo, mi cántico. Me aseguraré y no temeré. Creyentes, vivan con esta seguridad. Vivan con esta seguridad aferrado a lo que Dios nos ha dado. Ya usted tiene la seguridad de la salvación. Amén. Y con la seguridad de salvación, absolutamente tenga seguridad que Dios lo va a guiar a usted donde usted quiera que vaya por la gracia del Espíritu Santo. Y si Dios lo va guiando porque el Espíritu Santo vive en usted, tenga seguridad que cuando usted ore en el nombre de Cristo, Él le va a responder porque usted es hijo salvo por la gracia. Y en ese caminar, aunque se equivoque, aunque tenga muchas dificultades y tal vez en el camino parezca débil, usted se pueda acercar a Él, a Dios, y tenga seguridad que Él perdona completamente sus pecados. Esta es la seguridad de la salvación. Y donde quiera que usted vaya, con esta seguridad tendrá la victoria en el campo. Porque Cristo venció, nosotros hemos vencido. Aunque en el mundo tengamos aflicción, Él ha vencido al mundo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nuestro comienzo no es cualquier comienzo, es el comienzo correcto con nuestra identidad. Y nuestra identidad está basada en la salvación de Cristo. Damos gracias a Dios. Que el día de hoy y todos los días usted pues, se pueda levantar en las mañanas, en la tarde, con acción de gracias. Nosotros creemos que la acción de gracia es la medicina para el alma. Es la esencia del creyente. Un creyente que vive agradecido todos los días es muy diferente a cualquiera persona, porque agradece el hecho más grande que Dios le ha dado, Jesucristo, la salvación. Todo ha sido consumado. Este debe ser su comienzo y nuestro comienzo en esta vida de fe. Número 2. Y entonces, si nosotros tenemos este comienzo y estamos en este itinerario, oremos, agradezcamos para que toda nuestra vida continuamente esté dentro de este itinerario. Demos toda nuestra vida, nuestro tiempo, porque en este caminar no hay fracaso. Absolutamente. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 12 de Isaías. Dice, y sacaréis con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Qué significa? Que ahora que nosotros somos salvos, con nosotros va la vida y el poder de Jesús. Las obras de la salvación se manifiestan en nuestra vida y en el campo es la fuente de la salvación. Es una fuente que desborda en el campo. Las personas pueden percatarse de usted, no porque sea especialista o porque tenga algo mejor, sino porque tiene la salvación. Y las personas quieran disfrutar de esto también. Esto es lo más importante de nuestro itinerario de vida, que donde vayamos podamos disfrutar de la fuente de la salvación. No olvidemos que Jesús es llamado el agua de vida, el agua para vida eterna, le dijo a la samaritana. Nosotros tenemos que ser esos testigos, los testigos de esta salvación en el campo, que en ese itinerario nosotros podamos confirmar que siempre va con nosotros la vida y el poder de Jesús, donde quiera que estemos. En este itinerario que nosotros yendo al camino de la salvación, cada día transmitiendo este camino, no olvidemos que estamos delante de Dios. Y si estamos delante de Dios, que cada día como discípulos podamos estar siempre en la corriente de la palabra. Esa es la fuente de la salvación que Dios nos ha dado continuamente, que estemos en la corriente de la oración, orando dentro de este evangelio. Y así seamos testigos de esta corriente del evangelismo en cualquier lugar donde Dios nos esté guiando. Este debe ser nuestro camino, pero con un comienzo correcto. Y en este itinerario, hijos de Dios, obreros, iglesia, vamos al tercer punto entonces, al objetivo, a la meta absoluta de Dios.
Dígame, ¿quién puede parar el objetivo absoluto? ¿Quién puede parar la meta absoluta de Dios? Nadie lo va a detener. Y esto es lo que habla el versículo 4 y 5 de este capítulo 12. El capítulo 4 comienza: y diréis en aquel día. Y sigue diciendo en el versículo 5: cantad salmos, porque él ha hecho cosas magníficas. ¿Y cuál es la meta y el objetivo absoluto de Dios? No olvide que en el día que usted fue salvo, en el día que fue usted escogido, y en el día que Él, a través de la salvación, ahora Él está junto con usted. Ahora usted es llamado evangelista. Usted es el portador de este evangelio en el campo. Usted es el que disfruta de la fuente de la salvación donde quiera que usted vaya. Hoy usted está en el culto disfrutando la palabra de Dios. Ahora salga al campo y vaya a este objetivo de Dios que nada ni nadie puede detener. Yo soy hijo de Dios, soy pastor, soy evangelista. Sobre todas las cosas, soy testigo de este poder de Dios en el campo. Por eso aquel día doy toda la gloria a Dios. Aquel día quiero hacer célebres todos los días a los pueblos, que el nombre de Jesús, el nombre de Dios sea recordado en toda la tierra. Este es el objetivo y la meta absoluta de Dios. Como la semana pasada nosotros compartimos, que cada día nosotros vayamos al campo con el calzado del evangelio, el calzado del evangelista en cualquier lugar. No olvide, hijos de Dios, que las almas valen más que todas las cosas en el mundo. Las almas son las piedras preciosas, vamos a decirlo de esta manera. Es la fuente importante para nosotros, porque a través de las almas, ellos, junto con nosotros, como discípulos, podemos ir a ellos y transmitirle el evangelio de vida. Las almas valen más. Algún día esas vidas que son como nosotros, algún día su carne morirá y las almas irán a la eternidad. ¿A dónde irán? Dependiendo si se encontraron con Dios o no. Por eso hoy que estamos con vida, transmitamos este poder absoluto de Dios en el campo. Seamos testigos de Hechos 1:8. Él nos prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros y que podamos ir a lo último de la tierra. Una vez más, ¿quién puede detener el objetivo absoluto de Dios? Nada lo puede detener. Dios cumplirá su palabra. ¿Por qué tenemos ese respaldo de Dios? Porque aquel día, todos los días podemos dar toda la gloria de Dios. Porque en 1 Pedro 2:9, como se lo dije en la introducción, somos llamados pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿cuál es la razón? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Esas virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos llamados portadores de la luz de Cristo en el campo. Por eso, iglesia, no hablo de una estructura, hablo de iglesia que es usted. Hablo que usted es llamado templo del Espíritu Santo el día en que usted fue salvo. Hablo que usted que ha aceptado a Cristo, que es el verdadero profeta, sacerdote y rey, usted disfrute de su identidad y continúe en el campo dando toda su vida a través de este evangelio. Y no olvide que Dios lo está guiando hacia la meta absoluta de Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Cuando usted ve el versículo 6, ¿qué nos llama la atención? ¿Quiere leer? Dice la Biblia: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dígame, hijos de Dios, dígame, iglesia, ¿cuál es el gozo que es sobre todo gozo? ¿Cuál es el mayor gozo que Dios nos ha dado? Hoy podemos ver dos cosas a través de este último versículo. Primero, ¿quién es el que está guiando nuestra vida? ¿Quién es el que está obrando hasta el día de hoy? ¿Quién es Dios? Ese es el Santo de Israel, el Todopoderoso. Es el mismo de ayer y de hoy. El mismo Dios que estuvo con los grandes hombres, Abraham, José, con grandes hombres en la batalla. Ese es el Santo de Israel, el Dios poderoso. Este es nuestro mayor gozo. Este Dios no cambia su poder y su palabra tampoco. Pero lo segundo también, que es sobre el gozo, sobre todas las cosas que Dios nos ha mostrado a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el gozo más grande? Segundo,
es que este Dios todopoderoso, el Santo de Israel, el que obró en todos los campos, en los grandes obreros y líderes que nos antecedieron, este es el Santo de Israel que está en medio de nosotros. El eterno Dios, Emmanuel, obra hasta el día de hoy con todos sus obreros en todos los campos. La iglesia de hoy debería disfrutar de estas bendiciones por encima de todo. Si nosotros como creyentes disfrutamos con el comienzo correcto y continuamos con ese itinerario sin temor hacia la meta de Dios, Dios cumplirá su palabra. Dios obrará en la vida de la iglesia, en los campos, en la vida de todos sus siervos, porque Él es el mismo Dios que estuvo con ellos, que está con nosotros. Quiero terminar ese tiempo animándolo. Usted que es pastor o líder, no olvide que el dueño de la iglesia es Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y el que debe guiar absolutamente la iglesia hacia su deseo es el Espíritu Santo. Oro por usted. Oro con amor para que la obra del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obre con su poder del trono en la iglesia. Y así como iglesia tengamos el comienzo correcto. En los campos vayamos a ese itinerario continuamente sin temor y sabiendo que Dios cumplirá absolutamente su palabra porque somos su pueblo. Y ante todo, tenemos el mayor gozo. El Dios eterno que no cambia está con nosotros. Emmanuel. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Dios. Tu palabra absolutamente obra hasta el día de hoy. Tu palabra es viva y eficaz. Es viva porque tú eres un Dios viviente. Y es eficaz porque se sigue cumpliendo en la vida de los discípulos, Señor. Que el día de hoy podamos ser los testigos del cumplimiento de esta palabra en nuestro campo. Y como iglesia, que no olvidemos nuestra identidad, que no olvidemos nuestro itinerario y ante todo no olvidemos la meta que Dios absolutamente nos guía y cumplirá, Dios. Gracias por darnos el gozo eterno, el gozo del Dios eterno que está en medio de nosotros. Te damos gracias. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.